Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Vicente, muy bien. Encantado de estar aquí contigo para hablar un poco de renta fija. Joaquín Álvarez Borrás, gestor de renta fija en Bestinver. Vamos a ver precisamente ese comportamiento que está teniendo el activo, qué perspectivas tenéis. Me gustaría empezar. No ha sido un año precisamente positivo en su inicio, caídas fuertes en los valores liquidativos. ¿Qué balance hacéis? Bueno, está siendo un año muy complicado, ¿no? Porque estamos viendo caídas en todos los activos de renta fija, tanto en la deuda pública emitida por los gobiernos como en los bonos corporativos. Estos son dos activos que normalmente tienen un comportamiento contrapuesto, pero en el caso de este año no. Estamos viendo que la deuda, porque por ejemplo en otras crisis, en el año por ejemplo 2008, 2011, 2012 o incluso en la pandemia, la renta fija pública, la deuda emitida por los estados, sí funcionó como valor refugio y subió de precio. Sin embargo, este año estamos viendo caídas de la deuda pública alemana, por ejemplo, en el plazo de 5 años, de un menos 5,5%. Y la deuda corporativa, la deuda de las empresas, incluso de las empresas de buena calidad, las empresas investment grade, está cayendo más o menos en lo que va de año un 7,5%, o sea, incluso más que la renta fija pública. ¿Por qué no ha actuado precisamente como el refugio, ¿no? que decías que otras veces, que esperaban muchos inversores probablemente en un entorno como este que tenemos con guerras y demás? Bueno, sobre todo por la inflación y la reacción que los bancos centrales han tenido a ella. Y por otro lado la guerra, ¿no? Y un poco la confluencia de los dos hechos es lo que ha dado lugar a estas caídas de todos los activos en general. La inflación, si recuerdas, no preocupaba demasiado a los bancos centrales después del verano pasado, ¿no? O hacia finales del año pasado. Decían que era un hecho temporal, que se iba a corregir y que se debía a los problemas de la cadena de suministros después de la pandemia. Pero el discurso de los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal a finales del año pasado y el Banco Central Europeo a principios de este año, ha cambiado radicalmente. De una política monetaria muy laxa han cambiado a dejar de hacer compras en mercado abierto y a darnos un mensaje de subida de tipos de interés. La Reserva Federal ya lo ha hecho, ha subido 50 puntos básicos y el Banco Central Europeo probablemente lo haga en julio de este año. Y a esto, este es un entorno que realmente para la deuda corporativa no tiene por qué ser malo, porque aunque haya subida de la inflación, si hay mejora de los beneficios empresariales y un buen crecimiento económico, que es el entorno que tenemos ahora mismo, la deuda corporativa lo puede hacer bien. Pero realmente en ese momento llega la guerra y hace que se mine la confianza tanto de los empresarios como de los consumidores y que la perspectiva para el crecimiento económico en Europa sea mucho más incierta. Y eso es lo que perjudica la cotización de la deuda corporativa. ¿Hasta dónde crees que puede llegar la caída de los valores liquidativos de los fondos con más exposición a renta fija? ¿Crees que ha pasado ya lo peor? Creemos que sí, que si miramos en un horizonte razonable, un horizonte por ejemplo de 12 meses, ya estamos a unos niveles en los que la rentabilidad desde aquí ya debería ser positiva. Y no es porque sea especialmente optimista, sino que el colchón que hemos conseguido con la rentabilidad de vencimiento que tiene en la cartera es ya muy importante. Te lo explico con un ejemplo. Bestinver Renta, nuestro fondo flexible, es un fondo que ahora mismo tiene una TIR, una rentabilidad de vencimiento, de media de un 4% en la cartera. Si los precios de la renta fija no se mueven desde aquí, en 12 meses obtendremos ese 4% de rentabilidad de esa cartera. O, visto de otra forma, tenemos un colchón para aguantar caídas de hasta un 4%, para que dentro de 12 meses el liquidativo esté por lo menos a estos niveles. Esto en cuanto a esa perspectiva, pero ¿qué pasa con la inflación? ¿Pensáis que estamos ya tocando techo también o cómo lo veis? Bueno, la verdad es que los últimos datos ya han dado una pequeña señal de que está dándose la vuelta, ¿no? Y pensamos que sí, que lo lógico es que la inflación desde estos niveles vaya bajando. La inflación europea está muy influenciada por los costes de la energía. El coste del gas ha subido, el precio del gas ha subido un 300% en el mercado, el petróleo ha subido más de un 100%, esto en los últimos 12 meses. A medida que pase el tiempo y que los precios se queden en este nivel, deberíamos ir viendo una inflación más baja. Por ejemplo, la inflación subyacente en Europa
está en un 3,5%. La subyacente es la inflación que no tiene en cuenta ni los precios de la energía ni los precios de los alimentos, que son los elementos más volátiles en la inflación. Mientras que la inflación está en el 7,5%. Lo que deberíamos ver es estas dos cifras juntándose hacia final de año. Y ya es más difícil saber qué va a hacer la inflación en 2023. Ahí los principales economistas nos están diciendo que nos iremos a niveles más o menos del 2%, que realmente es el objetivo del Banco Central. Pero bueno, nosotros no hacemos muchas cábalas sobre estas cifras, y lo que realmente estamos concentrados en ver es la repercusión que estos niveles de inflación tan altos tienen en nuestras compañías. Cómo les está afectando desde el punto de vista de costes, cómo les está afectando en sus márgenes, en sus beneficios y, por último, en su capacidad de pago, que es lo que realmente nos interesa como inversores en renta fija. Vamos a hablar ahora de qué estáis haciendo ahora en carteras, pero antes, ¿qué le dirías al inversor que no está acostumbrado a ver caídas en renta fija y que está más preocupado? Bueno, yo le diría que esté tranquilo, que realmente nosotros, aunque las caídas han sido significativas, pues nosotros hemos hecho nuestro trabajo. El año pasado las carteras tenían una liquidez del entorno del 15%, porque no veíamos oportunidades, y ahora mismo la liquidez está en un 3,5%, porque precisamente hemos podido aprovechar las oportunidades que hhemos visto en mercado, y luego lo más importante es que las carteras no vemos que tengan un riesgo de quiebra alto, ¿no? Ese es el perjuicio real de una inversión en renta fija, ¿no? Que un bono te quiebre o que lo tengas que vender a unos precios similares a los del caso de una quiebra, ¿no? Y es algo que hemos visto en ciertas carteras, por ejemplo con la exposición a Rusia, ¿no? Los activos rusos o ligados a Rusia han caído de forma estrepitosa, están a valoraciones prácticamente de quiebra, y muchos gestores se han visto obligados a venderlos. Nosotros no hemos tenido ninguna exposición a Rusia y, como digo, tampoco vemos ninguna posición en cartera que tengamos miedo de que vaya a quebrar. Es decir, que al final las TIRES que estamos diciendo que tenemos, las rentabilidades a vencimiento, son rentabilidades que se van a producir. Ahora mismo Bestinver corto plazo tiene una TIR del 0,8%, Bestinver renta, como decía antes, tiene una TIR del 4%, y Bestinver deuda corporativa, nuestro fondo que invierte en activos con rentabilidades más altas, tiene una TIR o una rentabilidad de vencimiento del 6,5%. Muchos gestores, no digo de Bestinver, sino muchos gestores de renta fija han estado reduciendo la duración, que es la sensibilidad a los movimientos de los tipos de interés en las carteras estos últimos meses. Vosotros decíais en la última carta trimestral que la habíais aumentado incluso. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos menos duración en las carteras de la duración que tienen los bonos, que están contenidos en ella, porque lo que hacemos es que vendemos futuros alemanes para reducir el riesgo de tipos de interés y para protegernos de un escenario como el que precisamente hemos visto en estos meses, pero lo que estamos viendo es que el tipo de depósito del Banco Central Europeo está ahora mismo en el menos 0,5%. El mercado está esperando ya que para finales de 2022 ese tipo sea del 0,5%. Y finales de 2023 está descontando más o menos un 1,5%. En total, en menos de 2 años, el mercado espera y ha puesto en precio una subida de 200 puntos básicos por parte del Banco Central, lo cual ya pensamos que es un movimiento muy significativo y suficiente como para reducir en cierta medida esa cobertura, esa protección de riesgo que teníamos y, por tanto, subir en cierta medida la duración. ¿Qué oportunidades habéis estado encontrando estas últimas semanas o meses? ¿En qué tipo de compañías? Bueno, la verdad es que ha habido muchas, porque cuando se producen estas correcciones tan fuertes, el mercado discrimina poco y se vende todo, ¿no? Hay salidas de flujos de los fondos y la gente vende todos los activos, ¿no? Y sí que se pueden conseguir, lo que hemos visto es que podemos conseguir invertir en compañías que teníamos en nuestra lista de la compra, que seguíamos, que teníamos bien estudiadas, pero que veíamos que sus valoraciones eran muy altas. Sin embargo, con esta caída sí que han llegado a niveles más atractivos. Por ejemplo, el bono subordinado de Grand City Properties, de cupón 1,5%, ha caído en torno del 10% en este movimiento. Y ya para nosotros ha llegado a una valoración atractiva. Es una compañía, Grand City Properties, inmobiliaria alemana, que invierte solo en el sector residencial,
que tiene un 80% de sus activos en Alemania y un 20% en Londres. Invierte, como digo, solo en inmobiliario residencial, no invierte en comercial, no invierte en oficinas, y es una compañía muy prudente en la gestión de su balance. El estar en el mercado alemán te da mucha estabilidad porque es un mercado muy regulado, donde los precios no fluctúan tanto como en otros mercados, y los activos de esta compañía son activos en ciudades con mucha densidad poblacional y por tanto están muy bien ocupados, ¿no? Tienen un 95% de ocupación en su cartera. Además, como decía antes, la compañía es muy conservadora en la gestión de su balance, ha crecido en estos últimos años, pero no tanto como el sector, y aunque sí se ha aprovechado estos tipos bajos para financiarse, no ha sido tan agresiva como otras. Tiene un loan to value, un valor de la deuda sobre los activos de un 36%, es decir, un tercio se financia con deuda y 2/3 se financia con capital, y eso es un ratio bastante bajo comparado con el de otras compañías del sector. O, por ejemplo, cubre con su beneficio 7 veces los intereses de la deuda, lo cual también es un ratio muy sólido. Es decir, vemos una compañía con muy buenos fundamentales, que nos gustaba mucho, pero que a finales del año pasado cotizaba a tires en ese bono del 2%. La caída de los precios ha hecho que esa TIR, esa rentabilidad de vencimiento, pase del 2 al entorno del 6-6,5. Y esos sí que son niveles que ya nos parecen interesantes. El mercado realmente ha corregido hasta ahí ese bono o ha hecho que el precio baje tanto porque está pensando que la compañía no va a amortizar el bono en 2026, ya que es una deuda perpetua que se amortiza a voluntad de la compañía. Nosotros sí pensamos que la compañía va a amortizarlo en 2026 porque realmente es una deuda que computa al 50% como deuda y al 50% como capital para las compañías, para las agencias de rating. Y si la compañía no ejerce esa opción de amortización, si no la amortiza en 2026, Standard & Poor's le retiraría ese componente de capital que tiene esa deuda, ¿no? Entonces, se perjudicaría su perfil financiero y eso haría que el rating de la compañía bajase, ¿no? Y es algo que pensamos que en esta compañía, con el perfil que tiene, no va a pasar. Es una compañía que además es triple B+, y está transmitiendo al mercado que quiere ser single A, o sea, que quiere subir, quiere mejorar su rating. Al fin y al cabo, nosotros confiamos en la compañía, en el management, en cómo ha hecho las cosas hasta ahora, y pensamos que sí va a amortizar el bono y que el mercado se equivoca poniendo tanto valor o poniendo en precio esa posibilidad. Comentabas antes que no tenéis compañías en cartera que puedan sufrir unos impagos, pero me gustaría preguntarte, ¿qué tipo de empresas serían esas que ahora quedarían más expuestas a sufrir impagos? Bueno, pues ahora mismo no vemos un entorno como para que los impagos suban mucho, pero si persistiese este entorno de inflaciones tan altas y además tuviésemos un perjuicio del crecimiento económico, sí que habría más riesgo, sobre todo para las empresas que no tengan pricing power, que no puedan trasladar a sus clientes la subida de costes que tengan debido a la inflación, ¿no? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, las compañías del sector papelero, algunas compañías, las compañías que compran pulpa de papel para transformarla en otros productos, tienen un gasto energético muy importante, la pulpa ha subido mucho en mercado y por lo tanto tiene una subida de costes muy fuerte. Y además el producto que hacen no es un producto con un valor añadido especialmente alto, es un producto bastante poco diferencial y no pueden imponer subidas de precios a sus clientes. Esas son las compañías que realmente hay que vigilar más y donde habría un riesgo más alto de impago. Por último, para terminar, vamos a ponernos en positivo. ¿Qué sorpresa podría haber, qué buena noticia podría haber para la renta fija en este contexto? Bueno, realmente si miramos la situación actual, lo primero que sería una noticia muy positiva sería un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, lógicamente, que mejoraría mucho esa incertidumbre que tenemos sobre el crecimiento en Europa. Lo siguiente sería que la inflación confirmase la tendencia y realmente bajase como el mercado espera o incluso más rápido a lo largo de este año, a lo que también apoyaría el fin del conflicto, ¿no? Porque sí, mejorarían los precios de las materias primas y con lo cual eso iría en favor de una inflación
más baja, ¿no? Y todo esto si el crecimiento económico realmente aguanta y tenemos unos crecimientos decentes en Estados Unidos y en Europa. Eso haría que las valoraciones claramente serían superiores, ¿no? Bueno, vamos a ver si sucede eso. Lo primero, que es lo que deseamos todos, si hay un alto el fuego, si termina la guerra y a partir de ahí empieza a mejorar todo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Joaquín. Ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias a ti. Gracias a todos.